I used to rule the world. See who was wise and I gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweet the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as a crowd will sing. Now the old king is there, lonely the king. 1 minute I held the key, sweep the streets of clothes on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, roving cowardly choirs and sing. Be my mirror, my sword and shield. Missionaries on the battlefield. For some reason I can't explain. Once you go, there was never, never an honest world. But that was when I ruled the world. I used to rule the world. See who was wise and I gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as a crowd will sing. Now the old king is there, lonely the king. 1 minute I held the key, sweep the streets of clothes on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, roving cowardly choirs and sing. Be my mirror, my sword and shield. Missionaries on the battlefield. For some reason I can't explain. Once you go, there was never, never an honest world. But that was when I ruled the world. That was when I ruled the world. Wow, es espectacular, mis amigos. Siendo pasados 2, 3 minutos de las 19 horas en GMT-5, Centroamérica cerca de las 18 horas y la zona del sur cerca de las 20 horas. Les damos un cordial saludo a todos aquellos que se están conectando, los que se han conectado.
por ahí veo caras conocidas, ya los vamos a saludar, por ahí veo a Henry, por ahí veo a Juan, por ahí veo a mi amigo Jaime desde Bogotá, supongo, entre las caras conocidas que veo allí. Y fantástico saludarlos. No sé si entre tantos que están entrando, les voy a contar algo. Tuvimos alrededor de 1,300 personas inscritas para este webinar. ¡Wow! Eso es fantástico. A las personas que estamos involucradas en este tema, eso realmente nos llama muchísimo la atención. No sé si alguien de PMI Capítulo Andes Pacífico, Ecuador, se encuentra en la sala. Javi, ¿estás por allí tal vez? Algo así como Javi a la una, Javi a las dos, Javi a las tres. Bueno, mientras Javier se junta con nosotros, yo quiero agradecer de antemano a todos los capítulos que se pusieron en onda con esto. Obviamente esto empezó como una iniciativa en PMI Andes Pacífico y como las cosas empiezan, ¿sí? Una mañana por ahí se nos entró la inquietud de hacer algo con esto de lo nuevo que está saliendo PMI, que está sacando PMI. Si ustedes se han dado cuenta, en los últimos 3 semanas PMI ha hecho cosas interesantísimas, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no lo vamos a comentar, tenemos a PMI juntándose con el Agile Alliance, por allá tenemos haciendo cambios en las certificaciones de ágil disciplinado, por ahí tenemos algunas cosas que están pasando, cambios al examen del CAPM y un montón de cosas que están pasando y nos viene el tema del PMBOK 8 Draft que lo vamos a platicar acá. Entonces, en una de esas mañanas, escribo al WhatsApp a mi buen amigo Javier de PMI Andes Pacífico Ecuador. Le digo, oye Javi, mira, ¿sabes qué? Todo el mundo ya está hablando de esto del PMBOK 8 Draft. ¿Te sumas? ¿Quieres hacer algo con esto? Y Javi me dice, oye, me parece genial, fantástico. ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente juntemos un grupo de personas espectaculares que quieran enterarse de eso y ahorita están ese grupo de personas espectaculares entrando a la sala. Y después dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿A quién lo juntamos? Y por ahí juntamos un pequeño equipo en donde vamos a armar este pequeño conversatorio. Sí, por ahí está la Ceci, por ahí está el Fede, por ahí está la Kat, y vamos a platicar sobre eso. Ya que mi amigo Javier está aquí, te damos el paso, mi amigo Javier. Cuéntanos, bienvenido. Y obviamente vamos a mencionar a todos los capítulos que se involucraron en el proceso de difusión. En una semana logramos tener una corriente de lo que yo le llamo el networking power. Así es que, mi estimado Javier, adelante. Hola Edgar y hola a todos. Realmente que bueno, comenzar así el año es nuestro primer evento que lo estamos haciendo de los muchos que vamos a tener durante este año y el tinte, como tú decías, el tinte de de poder colaborar con varios capítulos, el fortalecer el Together Weekend, de que juntos somos más fuertes, el buscar esta unión de esfuerzos colaborativos. Y cuando me comentaba esto, Edgar, decíamos, bueno, qué interesante, entonces, bueno, no lo hagamos algo propio, llamemos a Cecilia, Caterine, hagámoslo y sumamos también otros capítulos. Entonces, qué importante generar este diálogo. Analizar entre todos en conjunto los cambios que van a marcar para la dirección de proyectos y cómo podemos adaptarnos con eso. Esto ojo, recalcar que es un diálogo como tal. Hay muchas cosas que puede o no que se vengan más adelante, que esperamos la edición ya impresa en entradas del 2016, 2026. Pero importante que como nosotros, como directores de proyectos, nos programemos a esto, nos vayamos preparando y generemos estos diálogos, estas discusiones entre nosotros y qué mejor hacerlo con estos grandes expertos que nos están acompañando. Fantástico, mi estimado Javier, y yo creo que es importantísimo el hecho de plano, independientemente de los que vamos a estar en este conversatorio, tú tienes unos pequeños datos de las personas que nos están acompañando acá, ¿sí? Y un poco nos puedes contar, o casi como un resumen ejecutivo, un poco un brief, una mini bio de quienes vamos a estar involucrados en este conversatorio. Ya luego les iremos contando cosas adicionales.
Estás en mute, mi estimado Javi. O sea, presentarles, bueno, ya varios de ustedes conocen a Cecilia Boggi. Ella es directora de Aptiv PMO, doctora de dirección de empresas, ejecutiva del MBA, licenciada en sistemas, autora, conferencista, internacional coach, facilitadora, tiene varias certificaciones del PMI. Varios de nosotros le conocemos, colabora activamente con varias iniciativas de diversos capítulos. Entonces, qué gusto tenerte, Cecilia, nuevamente por acá. Sabes que Ecuador acá te recibe con los brazos abiertos y qué gusto que te juntes con nosotros. Muchas gracias, un placer. Gracias por la invitación. Y bueno, continuando en el liderazgo a Caterine, bueno, hace poco lo tuvimos ya por acá, en Quito, fue parte de nuestro congreso. Ella recientemente está como una de los top boys en LinkedIn en el tema de riesgos, que lo maneja súper bien. Es past president del capítulo de Lima, especialista en el tema de riesgos del sector de la construcción, tiene varias certificaciones de PMP, el tema de riesgos, y bueno, gerencia el tema de innovación con inteligencia artificial. Así que gusto, Catherine, nuevamente tenerte por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Más de 500 personas creo conectadas. Así que aquí estamos con Fede, Cecilia, Edgar y gracias a todos por la invitación. Gracias. Igual, continuando ya con Federico, es un gran conferencista, coach ágil de temas de transformación. Es coautor en el tema del PMBOK. ¿Quién mejor desde alguien que nos pueda decir cómo ha estado en el tema de la redacción, que ha participado activamente? Pues ya es speaker internacional, comparte también en esta vocación de la dirección de proyectos, nos acompaña en diferentes capítulos. Recientemente creo que estuvo en algún tour dando conferencias. Entonces, qué importante tenerte acá. Es líder global en transformación organizacional, de estrategia y agilidad en la gestión de proyectos. Así que Fede, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Javi. Gracias a todos. De verdad, un placer ver un montón de nombres conocidos, caras conocidas. Edgar, gracias por la camiseta de organizar esto. Sí, ¿verdad? También todos, ¿verdad? O sea, sí. Catherine, vamos a disfrutar y aprender todos. Así que, pues, adelante, vamos. Y bueno, y cómo no, con Edgar, ya muchos de ustedes lo conocen. Eh, es creador de varias certificaciones, es autor de este manual que nos ayuda para el tema de gestión de cambio, líder de transformación con más de 25 años de experiencia, impulsando la transformación y cultura y el cambio organizacional. Ha pertenecido activamente al capítulo, también speaker internacional en varios congresos. Recientemente, el 2024, difícilmente que lo podamos encontrar acá en Ecuador porque siempre está paseando por fuera, trabajando con su empresa, dando charlas. Entonces, qué gusto. Edgar es la persona que está, la mentalizadora también de esto, quien organizó el grupo. Así que, qué bueno, Edgar, tenerte por acá y compartir estas iniciativas contigo. Mi estimado Javier, nuevamente gracias por abrir la puerta a estas iniciativas y yo creo que ese together, esa suma de personas, ese poder de networking que tiene el PMI se ve reflejado en esta sesión que vamos a tener. Yo creo que es importante también el mencionar de forma muy clara todos los capítulos que de una u otra manera se manifestaron en estar presentes y de primera mano conforman toda la red. Yo me atrevería a decir que son todos los capítulos de la TAN, estimado Javier. Sin embargo, hice un seguimiento a las publicaciones y está obviamente Andes Pacífico como hub, está el Instituto Nuevo, el PMI de Nuevo León, está el capítulo de México, Bogotá, Colombia, pero también, aunque no están mencionados acá, participaron activamente los capítulos de Guatemala, participaron activamente los capítulos de República Dominicana, PMI Pacífico Colombia también, PMI Caribe Colombia, PMI Venezuela. Entiendo que Ceci también por allí compartió con Chile, Argentina y también vi algo de movimiento de la gente de Chile, Argentina, Uruguay.
¿ok? Y esto es el poder del networking, esto es lo que hace posible que todos básicamente transmitan esas ideas. Entonces, voy a reforzar esta parte. Esto es un conversatorio en donde vamos primero con algo de nuestra experiencia, pero adicionalmente con lo que revisamos algo a profundidad también, el draft, el borrador del PMBOK 8, hay que tenerlo claro. Tenemos ese draft y lo vamos a hacer. Quiero agradecer también el tema del Power, del Powered by de Project Manager 5.0, que es de alguna forma que también está haciendo Hub como esta iniciativa de este tema. Ok, les voy a contar algo, voy a hacer una introducción rápida de esto. ¿Cómo empieza esto? Y ya Fede, que por cierto, déjenme decirle, Fede es coautor del PMBOK 7, pero si revisamos un poco la historia, Fede también participó en la edición 5 del PMBOK. Y otra interesante cosa es que Ceci también fue líder de uno de los equipos del PMBOK 5K en su edición. Es decir, que aquí tenemos a dos expertos de cómo se forma una nueva edición del PMBOK. Y vamos a ser muy acuciosos y aparte como hemos ido estudiando también. Les agradezco mucho igual que sigan entrando, sigan poniendo sus saludos. Entonces, miren, una cosa muy interesante. Anoten esta fecha. Esta señora Carla Jenkins hizo la primera publicación en YouTube en diciembre del 2023, invitando a todas aquellas personas que quieran ser voluntarias para participar en la revisión del PMBOK 8, en el PMBOK 8 que se iba a lanzar. Entonces, miren, este movimiento no es que empezó ahora, existe una invitación previa, existe voluntariado, existe un tema de crowdsourcing para todo esto. Entonces, ustedes pueden encontrar el video, todavía está colgado allí en el internet y tuvo que pasar algunos meses para que el resultado de este grupo de personas que se juntaron como voluntarias a este llamado que hizo el PMI dé sus frutos. Y es así como el PMI comienza a difundir en sus redes que esto ya está casi cocinado, el 20 de diciembre del 2024 exactamente, y luego fue haciendo un push, el PMI fue haciendo un push, oye, por favor participen, y esta es la primera vez, si yo no me equivoco, ahí Fede, se me corrigen, si es que yo me equivoco, que el PMI abre un draft más allá de solamente sus miembros y de esos miembros pagos, porque normalmente la revisión del draft estaba cerrado para los miembros pagos, pero esta edición 8 lo abrió para toda aquella persona que tenga una cuenta pagada o no dentro del PMI.org. Entonces, de alguna manera el PMI en ese crowd, en esa colección colaborativa que estaba haciendo, lo abrió y lo hizo muy público. En el momento que esto sucedió, ¿sí? El mundo de la dirección de proyectos comenzó a comentar y ustedes pueden encontrar en las redes todo lo que se ha ido diciendo del PMBOK 8. Pueden encontrar en Instagram, pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Twitch, en muchas redes. Ustedes pueden ir encontrando todo lo que se ha ido trabajando a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros vimos todo esto, decimos, ok, está chéverísimo, está muy bien, está muy padre, está muy simpático esto, hagamos algo para la TAM. Entonces, este tema de este movimiento, y yo creo que ya el draft se cerró los comentarios al 19 de enero, como estaba pronosticado, entonces nos invita a hacer una contextualización y un breve análisis de este draft, de lo que se viene. Y para ello, yo creo que es importantísimo tener en cuenta que esta evolución y la información de esta evolución y cómo se tratan los nuevos estándares, ustedes lo pueden encontrar ahí en ese link www.pmi.org standards about, lo pueden encontrar ahí y ahí encuentran toda la información. Y es más, aquellas personas que quieren saber qué estándar está trabajándose, qué estándar está cocinándose, qué nueva práctica está cocinándose, ustedes pueden dirigirse a este sitio del PMI que es completamente público y van a encontrar la información de todo lo que el PMI está cocinando en este momento. Esto está público y lo pueden encontrar ahí. Entonces, yo creo que vamos a partir de ahí y le voy a dar paso a mi estimado Fede.
Un poco cuéntanos, Fede, la historia entre ese PMBOK 5, ese PMBOK 6, tú que participaste en el PMBOK 7, ¿cómo fue ese salto? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos esta parte, mi estimado Fede, bienvenido. Hola, hola, gracias, gracias, amigo. Bueno, en realidad creo que hay mucha conversación y muchas conclusiones. Hay gente que dice que el PMI se perdió y un montón de cosas, ¿no? O sea, la realidad es que cuando llegamos a la primera reunión de desarrollo del PMBOK en su séptima edición, a nosotros nos dieron una pregunta que teníamos que resolver, que responder. Y la pregunta, principalmente lo que decía era, si pudiera viajar en el tiempo a cuando usted comenzó a hacer project management, ¿qué se diría usted que no puede dejar de hacer? Y ese era el goal, o sea, esa era como la aspiración. ¿Cuál es el winning aspiration? ¿Cuál es la aspiración ganadora? Responder esta pregunta. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué te dirías? A la hora de gestionar proyectos, manejar proyectos, gerenciar proyectos, como le digamos particularmente, ¿qué no se puede dejar de hacer? Y por eso es que aparecieron el tema de los principios. Son estos principios, estas cosas que guían al practicante del project management en el desarrollo de ese. Salieron 12 al principio y éramos 12 los que estábamos ahí, pero eso fue causístico, no era que fue que, digamos, uno que planteó cada uno. Planteamos un montón de cosas que se fueron agrupando por medio de un proceso de facilitación, la redundancia, un facilitador que nos acompañaba. Y a partir de ahí se empezó a trabajar en el ejercicio. Después empezaron a hablarse de los dominios para hacer consecuencia con lo que se hablaba en los estándares de programas y de portafolios, porque ya se hablaba de dominios ahí. Y entonces era como para que hubiera un lenguaje común en los tres estándares, pues entonces que se hablara de dominios también en vez de áreas de conocimiento, si lo queremos ver así, ¿verdad? O sea, Em, ese fue el planteamiento original, que después ahí pasó lo que pasó con los procesos y este tipo de cosas y todo lo que generó, ¿verdad? Pues sí, pero esa es la historia corta del proceso y de lo que se trataba de resolver, más allá de, porque mucha gente dijo, sí, es como movernos hacia la agilidad, no tenía nada que ver, comillas, por supuesto que estratégicamente había un movimiento hacia allá. Eh, pero con un planteamiento de buscar algo que guiara, practicamos esto, a hacer lo correcto, ¿sí? Y hacer lo correcto es, no sé, yo siempre digo, vestirse de acuerdo a la ocasión. Si voy a ir a una zona de invierno, me llevo una jacket. Si voy a ir a la playa, me llevo una playa. Igual puedo llevar la ropa de playa al invierno, pero poco me va a servir. Entonces, esa correctitud, esa palabra no existe, pero eso de hacer lo correcto según el entorno es más o menos lo que inicialmente se estaba buscando, ¿sí? Ujú. Fantástico, mi estimado Fede. Y solo para recordarles, este viaje que nos contó en este pequeño storytelling así muy rápido, nuestro amigo Fede, nos llevó de pasar de un contexto operativo de 49 procesos a un contexto un tanto más abierto, más filosófico, más llegado a la adaptabilidad. Y como dice Fede, este viaje que tuvimos hace algunos años atrás, a algunas personas no les gustó tanto. Algunas les encantó, a otras se portaron escépticos para ver la aceptación. Y allí fue al final de todos ese viaje. Han pasado ya 4 años del viaje, ¿sí? Y tenemos una propuesta. Pero antes de irnos a la propuesta, mi estimada Ceci y Fede, me encantaría que ustedes nos cuenten por qué hay dos cuerpos, porque si ustedes se dan cuenta, y muchos de ustedes tal vez o algunos no lo sepan, el PMBOK o la guía del cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos siempre trae dos cuerpos. El un cuerpo que es el estándar para la dirección de proyectos y el otro cuerpo que es básicamente la guía como tal. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿quién nos lo puede contar? Ceci, Fede, ¿cómo nos cuentan esto? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Porque si fueran, es como dos libritos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Gracias, Edgar. Buenas noches a todos. Quiero comentar algo, ¿no? La guía del PMBOK ha sido un estándar de facto desde que salió la primera versión. Inicialmente no tenía dos cuerpos, tenía uno solo. La misma guía del PMBOK era el estándar.
El estándar es un documento establecido por alguna autoridad o alguien que por su conocimiento y por consenso se genera como un modelo a seguir, ¿no? Y ahí es que la guía del PMBOK ha sido siempre un estándar. La separación en dos cuerpos arranca, si no me equivoco, desde la quinta edición. Hasta la cuarta edición era un solo cuerpo y en la quinta edición arranca los dos cuerpos. ¿Y cuál es la diferencia y por qué lo tenemos así? El estándar es más genérico, es más aplicable a cualquier empresa, a cualquier contexto, a cualquier tipo de proyecto, y no es tan explicativo hacia la forma de hacer las cosas. Es como que el estándar dice qué es lo que hay que hacer, mientras que la guía del PMBOK complementa al estándar y contiene muchísima más información y ahí sí que nos da herramientas y técnicas. Bueno, no en la octava, bueno, perdón, no en la séptima, ¿no? En la sexta, hasta la sexta teníamos herramientas y técnicas, en la séptima ya cambia un poquito todo lo que es la terminología, ahí tenemos modelos, métodos, artefactos en la séptima edición. Pero bueno, ahora en la octava edición nuevamente volvemos a las herramientas y técnicas. Entonces, en resumen, bueno, hay otro punto también y es que el estándar es un estándar ANSI, ¿no? ANSI es American National Standards Institute. Entonces está certificado por este instituto y por ello requiere también seguir ciertos pasos. Es un proceso formal, ¿no? Donde bueno, tal como lo vio Fede, como lo vi yo con la quinta edición, toda la revisión empieza, ¿no? Con la revisión del contenido, la escritura, ¿no? La nueva escritura, después tiene etapas de calidad, de revisión, la publicación para que, en este caso, los miembros o los allegados, en este caso a PMI, puedan hacer la revisión. Bueno, todo eso es un proceso que digamos, definido por esta institución ANSI, y además tiene que ser revisado cada 4 o 5 años. O sea, eso es un requisito, ¿no? Para mantener esa certificación ANSI. En cambio, la guía de los fundamentos es un poco más libre en cuanto a esta parte y además no está certificado por ANSI y bueno, y además complementa con mayor información, agrega más el cómo, ¿no? Entonces el estándar dice el qué y la guía de los fundamentos lo complementa con el cómo. Y bueno, y acá en la octava edición tenemos inicialmente el estándar, en la séptima también teníamos inicialmente el estándar y después la guía de los fundamentos. En las versiones anteriores, quinta y sexta, el estándar estaba después. Primero la guía y después el estándar. Acá se revierte el orden. Creo que es todo, no sé si. No, mi querida Ceci, fantástico. Creo que está clarísimo el tema y la diferencia. Sí, hay algunas personas que creían que siempre estaban juntos, sí, pero vale la pena separarlo y decirle que esto se separó desde la quinta edición, sí, y son, aunque están en un mismo libro, son dos cuerpos. En el uno explica el qué y en el otro explica el cómo. En el que explica el qué básicamente es el que está atado a la ANSI en Estados Unidos y es por esa obligatoriedad de cada 4 años irla renovando, entre otras cosas también. El PMI tomó como estrategia de ir renovando su knowledge cada 4 años con esto. Esa parte es súper interesante, buenísimo. Otra cosa que es importante, ustedes aquí tienen los índices del draft, ¿no es cierto? Estos índices del draft pueden quedar tal como están o pueden haber variaciones de estos índices del draft o su contenido en el desarrollo. ¿Hasta cuándo? Hasta previo al lanzamiento, porque el PMI nos dice que el lanzamiento de la guía 8 va a estar en el Q4 del 2025 y en el Q4 es noviembre, es octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Ya nos dirán después qué se hace ahora. Una pregunta que yo creo que es válido hacerlo a Fede y a Ceci, ustedes que han estado trabajando en esto que plantea el PMI, porque esto sí me lo han preguntado también, esto que plantea el PMI como draft, ya cuando lleguemos al lanzamiento de la guía definitiva, más o menos, para que hacernos una idea, ¿cuál es el porcentaje que puede haber de variación entre lo que se presentó en el draft
versus lo que va a salir. O sea, así como decir, es una aproximación. Yo tengo mi dato por ahí, pero Fede, Ceci, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el porcentaje de variación entre el draft y la guía definitiva? Más o menos. Pues bueno, yo diría que un 80%. Ok. Basándose en el proceso de que se reciben todos los comentarios y después se hace un análisis de filtro de comentarios y después de esos comentarios se revisan y después 80% por ahí de las cosas se quedan, más que sean comentarios, o sea, muchos comentarios se pueden agrupar en más o menos las mismas cosas, entonces creo que la respuesta es de lo que sale en el draft, alrededor del 80% ya está. Y si se publicó como un draft, pues se cree que, pues, que se ha logrado de alguna manera bastante cercana al objetivo planteado al inicio del proyecto, ¿no? Ujú. Ahí Ok, quiero agregar fantástico. una cosita a esto que comenta Fede, y es que hay muchos comentarios, efectivamente, muchos comentarios que revisar, pero muchos de los comentarios tienen que ver con temas editoriales. Hay una palabra que está mal escrita o que, no, o que falta. Entonces, de todos los comentarios, muchos son de forma, no tanto de fondo, de contenido. Entonces, coincido con Fede que la mayor parte del draft es lo que pasa finalmente a la edición definitiva. Fantástico. Es decir, que nosotros al final de cuentas estamos, digamos que como un 20% de un gap más o menos, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a revisar? Al final de cuentas también tenemos temas semánticos, tenemos temas lingüísticos que tendrán que irse atando y luego de una vez que eso esté listo comenzarán a venir las famosas traducciones a los múltiples idiomas con los diferentes equipos de trabajo y en su momento saldrá la versión en español, en portugués brasileño, portugués Portugal, el mandarín, etcétera, 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 y todas las ediciones que tenemos. Ok, yo creo que por ahí está y fantástico. Si ustedes por favor tienen preguntas, láncenlas al chat. Si ustedes tienen comentarios igual, súper interesante el hecho de que habrá algunas cosas que podemos también nosotros contestarlas. Habrá otras cosas que diremos, no sé, o sea, es el PMI el que toma las decisiones al respecto de esta estrategia. Recuerden que este es un conversatorio que está basado en un borrador, en un draft, y básicamente nosotros vamos a exponer los puntos y sobre todo las cosas más relevantes que vemos o que vimos en este proceso en el cual nosotros revisamos. Y empecemos por esas cosas relevantes. Vamos a empezar a trabajar con un poco de este tema del estándar, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar el primer punto y vamos a fijarnos en este sistema de entrega de valor. Si bien es cierto, el sistema de entrega de valor ya estaba definido desde la versión 7, etcétera. eh, yo creo que vale la pena, yo creo que vale la pena comentarlo y aquí Catherine nos va a dar su punto de vista sobre este esquema de lo que revisamos en este tema de valor. Ay, muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias. Edgar, estoy acá con Fede que está hablando. Igualito, igualito. Se parecen, están por ahí. Ya. Entonces, les voy comentando. Nosotros cuando hablamos del sistema de valor, nos vamos a centrar en los resultados finales más que en las actividades propias de cada uno. Es decir, enfocarnos en que las actividades no van a generar valor por sí mismas. Y aquí quiero hacer énfasis. De repente ahorita al mencionar que las actividades no generan valor por sí mismas, pues todo el mundo nos alertamos, pero en realidad no es así, sino que la octava edición va en relación a que las actividades van a ayudar a maximizar y van a ayudar a em, incrementar el valor a lo largo del proceso, pero por sí mismas no. Entonces, la contribución del sistema del valor va por ahí. Ahora, vemos que el sistema de valor está alineado ya al sistema de valor empresarial, que lo vamos a dividir en dos, los tangibles y los intangibles. ¿Y qué sucede con los elementos tangibles o qué sucede con los elementos intangibles? Vamos a encontrar aquí, ¿dónde está la pantalla? Aquí está. El monetary assets, que viene a ser el incremento de los activos del valor para la empresa. Viene a ser
Stockholders Equity, que habla sobre el aumento del patrimonio de los accionistas. Tenemos al Utility, que son las mejoras en las eficiencias y utilidad de los procesos. Los Fixtures, adquisición y mantenimiento de las instalaciones físicas. Los Tools, implementación de nuevas herramientas y equipos. El Market Share, incremento en la cuota del mercado. Mientras que los elementos intangibles son esos elementos más tipo habilidades blandas, como el goodwill, que es la mejora en la percepción y la lealtad del cliente, el brand recognition, el fortalecimiento del reconocimiento, la reputación de la marca, el public benefit, contribuciones positivas a la comunidad, los trade markers, protección y valoración de marcas registradas, y los strategies alignments, que es básicamente la alineación estratégica. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que ahora el sistema de valor empresarial va a combinar los elementos tangibles con los intangibles sin perder de vista que uno tenga un peso mayor que otro. Y más bien es en este nuevo draft que estamos revisando, el PMBOK hace mención a que no debamos perder de vista los elementos intangibles, porque ahí van a ocurrir mayores riesgos, ¿no? Luego también nos habla en el siguiente punto, ¿puedes darle un clic en los functions? Ajá, con respecto a las funciones, vamos a ver funciones asociadas a los proyectos. ¿Cuáles son estas funciones asociadas a los proyectos? Ahí tenemos una relación de 7. Estos 7 van a buscar entre sí incrementar el valor, pero a lo largo de estos procesos. ¿Y cuáles son? El primero nos habla sobre el aseguramiento del proyecto, pero que se mantenga, asegurando que el proyecto se mantenga en el camino correcto tal cual fue planificado. Cuando hablamos de feedback, hablamos de eh, ajustar algunas oportunidades de mejora en el camino, nuevamente alineado a los objetivos, que finalmente va a ser el creamiento del sistema de valor. El tercero, hablando de los facilities and support, vamos a verlos como buscar eliminar estos obstáculos que encontramos en el camino para poder dar facilidad al equipo del proyecto en la alineación de los objetivos estratégicos, ¿no? El cuarto, Perform Work, habla sobre asegurar y cumplir las actividades propias del proyecto. Apply Expertise habla sobre que la experiencia propia del equipo pasa a ser, pues, importante e indispensable dentro de este camino. El sexto, Provide Business Direction and Insights, habla sobre ofrecer una orientación estratégica a lo largo del proyecto. Y el último, hay un ratito, el último no lo veo. Ya. Provide Resources, proporcionar los recursos a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces, vemos una alineación más estratégica del sistema de valor, ya incluso a nivel empresarial, pero a lo largo de toda la cadena y todo el ciclo del proyecto, ¿no? Eso te quiero comentar, Edgar. Fantástico, mi estimada Catherine. Hay una pregunta que es súper recurrente en el chat, que nos ha bombardeado A así ver, rapidísimo. ¿Sí? La pregunta recurrente es, ¿y qué pasa con el examen? Chicos, les voy a bajar ese tema, les voy a dar una pequeña pildorilla, esa píldora de tranquilizados todos. El examen va a seguir como está. Recuerden que el examen no depende necesariamente de la guía, sino depende del eco, ¿sí? De las reglas de juego del examen. Por lo menos del 2025 el examen va a seguir tal como está, el del PMP. Es muy probable que el 2026 también el examen siga igual. Igual pero está anunciado, Edgar. hay un Está ciclo de anunciado. Ya renovación. está, Dígamelo, ya está Catherine. anunciado que el 2025 no va a haber cambios para el examen PMP. Hay ciertos ajustes al CAPM, pero eso lo veníamos mirando desde el año anterior,
¿sí? Pero el PMP, eso no cambia, es simplemente no cambia, este año sigue igual. Recuerden, para el examen y las personas que están preparándose, invirtiendo en su formación, deben reflejarla en el ECO, ¿no? Deben reflejarla en el Exam Content Outline, que básicamente está publicado en el sitio del PMI ORG, que ese es, digamos, que el documento oficial sobre el cual ustedes deben referirse. Solamente quería atachar eso y esa pildorita de, ok, tranquilizados todos, no se estresen con esto del examen todavía, ¿ok? Les has dado calma, Edgar, a todos. Sí, 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 yo creo que sí. Ok, Ya relax, se como estaban dice por así. ahí, Marjorie, relax, relax. ¿Sí? Entonces, ok, fantástico. Siguiendo con este tema del estándar, siguiendo con este tema del estándar, yo creo que es muy importante regresar a ver, igual, Catherine, cuéntanos un poco cómo funciona esto. Si bien es cierto, no, todavía no entramos a platicar un poco, ya vamos a ir más adelante, pero vamos a hacer un overview de lo que significa esto de las consideraciones del producto. Y aquí hay algo súper interesante. El PMBOK 8 en su draft nos presenta una relación ya directa del ciclo de vida del producto con el ciclo de vida de la dirección de proyectos. Aunque se lo mencionaba en las otras ediciones, acá profundizan un poco más. Y aquí les puse el extracto para que lo vean, pero Catherine, cuéntanos un resumen ejecutivo de lo que estamos mirando. Sí, está bien, Edgar. Por ejemplo, vemos vemos ya esta integración entre el ciclo de vida ya propio del producto, pero vemos mucho que se alinea al ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Nosotros vemos introduction, growth, eh, maturity and decline, ¿no? Que básicamente es si lo vemos, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control de manera transversal y cierre. Entonces vemos una similitud, cierta similitud, pero en las siguientes líneas, todos nosotros sabemos pues que el inicio, la planificación, no es que tengan espacios predefinidos, ¿no? Sino vemos que hay una curva y hay unas mezclas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Lo que me gusta aquí es que hay una diferenciación clara entre un ciclo de vida de un producto para un proyecto, para un programa y para un portfolio. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, en Decline, cuando hablamos de programas y proyectos, hablamos básicamente del cierre del mismo, pero cuando hablamos del cierre como tal en los portfolios, el portfolio, recuerden pues que tiene un paraguas de programas y proyectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de portfolio, vamos a seleccionar cuáles permanecen y cuáles ya han terminado para retirarlos, ¿no? Lo mismo sucede con los programas, ¿verdad? Entonces, en el caso del producto propio del proyecto, pues como tal, va solito. Lo Fantástico. mismo sucede con las otras secciones, viendo esas diferenciaciones para que puedan estar al tanto del ciclo de vida del producto, como no lo teníamos tan aterrizado en las anteriores versiones. Fantástico. Y esta introducción rápida que nos das el PMBOK 8 y al relacionarlo de manera directa el ciclo de vida del producto y del proyecto, nos acerca muchísimo a este tema de que ha venido trabajando el mundo ágil, si lo queremos mirar, ha venido trabajando desarrollo de productos y servicios, ¿sí? Y ha tratado de desmarcarse desde el punto de vista de la gestión de proyectos. Y aquí hay varias opiniones mezcladas y lo que el PMI ha hecho muy inteligentemente, creo yo, es darle mayor cercanía a los dos mundos para poder hacer un tailoring más adecuado. Y ya nos contarán de qué se trata eso, ¿sí? Más adelante, sobre esos dos mundos que están confluyendo. Por un lado, para no verlos independientes, ciclo de vida de productos y servicios, de ciclo de vida de proyectos. Es interesante, yo creo que es una jugada inteligente. ¿Qué opinas, Fede? Tú que estás en esa onda de sí, la práctica se va haciendo en el camino. Eh, bueno, yo creo que de nuevo viene con el mismo ejercicio. Este ciclo de vida del producto está en las anteriores ediciones, está en el estándar de programas, está en el estándar de portafolio, ¿verdad? O sea, ciclo de vida de un producto es claro que puede tener un montón de proyectos, como se ve en la imagen, ¿verdad? O sea, ese ciclo de vida del producto que estamos viendo ahí con esas cuatro etapas, pues puede tener varios proyectos para introducir el producto, varios para desarrollar cosas
aplicaciones, nuevos features, ciertas cosas, un montón de proyectos para generar madurez y sostenerlo en el mercado, y después un proyecto para sacarlo del mercado. Sí, eso es lo normal, digamos, ¿verdad? O sea, y ahí dice un proyecto, pueden ser varios proyectos o programas para sacarlos del mercado, ¿verdad? O sea, entonces, al final yo te cuentas, creo que es pensar en eso, sí, o sea, entender que no existe un producto nuevo que no se cree como un proyecto. ¿Sí? No hay modificaciones al producto actual que no se hagan por medio de proyectos y no hay un producto que no se saque al mercado que no se haga por medio de proyectos, ¿verdad? Entonces es como el famoso hashtag no projects, un libro muy bonito, pero que dice cosas desde mi perspectiva bastante absurdas, de que, o sea, una cosa, un concepto, el producto es continuo, no es continuo, se está modificando y cada vez que le cambias el color, haces un proyecto para cambiarle el color, ¿verdad? Hay un esfuerzo temporal para transformar algo y entonces... Eh, indiferentemente si el ciclo de vida de ese producto es de 1 año, de 5 años, de 20 años, de 30 años, hay cosas que hacer temporales para mantenerlo al día, para transformarlo en ese ciclo que está ahí. Entonces, creo que lo importante es generar esa visibilidad para las personas que estamos involucradas en esto, ¿verdad? Pensar un poquito más allá de lo que está al frente de nuestra nariz y de los proyectos en los que estoy involucrado. Creo que es muy importante hablar de todo el entorno. La mayoría de project managers en el mundo no, digamos, quizás no estén involucrados en todo el proceso del sistema de entrega de valor, ¿sí? No tienen posiciones directivas, no tienen autoridad para eso, pero entender cuál es el papel que uno de estos pequeños proyectitos que estamos viendo en ese ciclo de vida juega en la entrega de valor de este producto para la organización es relevante. Y ahí hay algo que para mí, digamos, es importante, entender que lo que genera valor, si lo vemos ahí con el sistema, es el producto y no los proyectos que hago, sí, pero sin los proyectos, el producto no tiene las funcionalidades, las capacidades para entregar valor, ¿verdad? O para generar, ni siquiera entregar valor, para generar beneficios que se traducen en valor, ¿verdad? O sea, pero ahí no me quiero perder porque si no, Sí, porque tenemos un montón todavía de información, mi querido Fede. En resumen, yo les quería decir que básicamente ha sido una infructuosa confrontación, sí, que no ha sido liderada por todo el mundo, sino por aquellas personas que todavía creen en el fundamentalismo, que no está mal el hacerlo, cada uno tiene sus propias creencias, que ha intentado dividir el mundo de la gestión de proyectos versus el mundo de la gestión de productos y servicios a través de conceptos como el dividir el tema de lo tradicional versus lo ágil. No quiero entrar allí, pero yo creo que el PMI está haciendo jugadas interesantes para que ese lenguaje vaya unificándose. En la siguiente lámina, si bien es cierto, esto también se trasladaba desde la versión 4 hasta acá, los roles de la dirección y gestión de proyectos. Mi querida Ceci nos va a traer un breve resumen ejecutivo de cómo se refuerza esto, porque esta gráfica, si bien es cierto, el triángulo de los talentos, lo que llamamos el triángulo del desarrollo de la profesión, evolucionó, ¿sí? Pero también aparece un concepto interesante de responsabilidad social y que luego lo vamos a traducir en un concepto de sostenibilidad. Mi querida Ceci, ¿estás por ahí? ¿Qué nos cuentas sobre esto? Bien, gracias Edgar. Sí, es notable que en las últimas versiones de la guía del PMBOK no estaban definidos los roles principales y acá vuelven a definirse claramente. Por supuesto, el PM o el equipo de dirección de proyectos, ¿no? El responsable principal de liderar al equipo y liderar y gestionar a toda la participación y la colaboración como para que se llegue a un punto, a un resultado, no a un outcome. Ahora no estamos hablando ahora de outputs, sino de outcomes. Y bueno, sí, obviamente en el cuanto al PM o al equipo de Project Management, para lograr este éxito, necesita desarrollar sus habilidades. Y bueno, las habilidades, por supuesto, están alineadas al triángulo del talento que conocemos, pero acá le muestra el agregado, tal como comentó recién Edgar, el agregado en cuanto a la responsabilidad social y profesional, considerando que el PM toma decisiones, o el equipo, ¿no? de PM toma decisiones que tienen que apuntar, deben apuntar al bien común, ¿no? Y lograr que las cosas se hagan, que se entregue valor, el valor esperado. Y también ahí vemos en el centro, ¿no? En el centro del triángulo del talento dice Getting Things Done, ¿no? Lograr que las cosas se hagan. Ahora, lograr que las cosas se hagan de cualquier manera, no. Lograr que las cosas se hagan
a través de estas habilidades del triángulo del talento y con la responsabilidad social y profesional. Además, algo que me interesó mucho, que me llamó la atención, es que refuerza mucho la importancia del involucramiento del sponsor, del cliente, del product owner para el éxito del proyecto. Eso lo resalta en varios lugares, aquí lo menciona. Y bueno, también habla del equipo y de los usuarios finales, ¿eh? También la participación de los usuarios finales es fundamental. Son muchos de los aspectos estos que estamos mencionando tienen que ver con la gran influencia que tienen los enfoques ágiles en la redacción de estas últimas ediciones de la guía del PMBOK, ¿no? O sea, sabemos que en los enfoques ágiles necesitamos la participación continua del negocio, el equipo de desarrollo con los representantes del negocio, trabajan juntos permanentemente, necesitamos ese feedback permanente. Bueno, y esto lo resalta también la guía del PMBOK. Así que creo que es interesante este punto, ¿no? Donde habla de los roles del project management y bueno, y del triángulo del talento extendido. Fantástico, mi querida Ceci. Algo que es interesante regresar a ver acá es el tema de este tema de los ciclos de vida de los proyectos que nos va a comentar Catherine, pero justo por ahí hay unas preguntas de esto del tema de los ciclos de vida y qué pasa con esto del híbrido, del ágil, qué pasa con este tipo de cosas. Pues en los ciclos de vida, el estándar como tal nos cuenta cómo lo va a manejar de forma muy específica. Aunque muchos de estos conceptos ya están en la guía 6 y también estaban en la guía 7, yo creo que estas dos gráficas nos van a permitir mirar de una forma mucho más contextual cómo está esto de los ciclos de vida y los grupos de los procesos. Y aquí viene la primera sorpresa que también lo pusieron, que no es sorpresa por los que ya lo leyeron el draft. Nuevamente se regresa al grupo de procesos que lo habíamos perdido entre comillas en la versión 7. Digo entre comillas porque voy a hacer un análisis sobre eso un poquitín más adelante, ¿sí? Sino que sin embargo lo vuelve a traer y vuelve a contextualizar dos ciclos de vida, un ciclo de vida predictivo y un ciclo de vida ágil en el mundo de los procesos. ¿Cuál es tu lectura, mi querida Catherine, sobre esto? Hola, ¿qué tal? Sí, mira, en la primera gráfica, como estás viendo, es muy parecido. Obviamente regresamos al PMOK 6, ¿verdad? Con el ciclo de vida inicio, el grupo de inicio, que son las líneas punteadas, las primeras líneas punteadas, que inicia y luego tiene su fin un poco más adelante. Pero también se superpone, según la gráfica, se superpone con la planificación. Luego vienen las siguientes líneas punteadas más gruesas, la ejecución, el monitoreo recordemos siempre que el monitoreo es transversal desde el inicio hasta el cierre. Luego vienen los procesos de ejecución y finalmente el cierre. En el gráfico de arriba, estamos en el gráfico de arriba, igual todos de alguna u otra forma tienen exacto, tienen alguna, ¿cómo se dice esto? Alguna interrelación o algún cruce con los otros, ¿verdad? Solamente el inicio y el cierre sí llegan a ser un quiebre, ¿no? Llegan a ser un quiebre porque no se juntan, ¿no? Obviamente, ¿no? Y esto Pero lo teníamos desde la versión 4, mi sí, querida, mi querida Catherine, exacto, hasta, exacto. hasta Esto la lo 5, tenemos, la 6 no ha cambiado. exacto. En la 7 no está, En la 7 exacto, no existe, y correcto. ahora en la 8 vuelve, ¿no? En la 8 vuelve. Pero lo interesante aquí no es la primera gráfica que todos conocemos, ¿no? Sino es la segunda, ¿no? Es la segunda gráfica. En la primera gráfica solamente tenemos una campana de los grupos de proceso de inicio, ¿no? Mientras que aquí mantenemos la primera campana, pero cuando vemos, mira, engloba de repente la parte morada, que esa es la única, pues no, obviamente porque, listo. Pero cuando vamos a planificación, pues si tú cortas el gráfico, ¿no? Ajá, exacto, y cortas el gráfico, de repente córtalo en dos, uno, dos, vamos a tener varios momentos de planificación, claro, y es porque en los proyectos ágiles
o en los proyectos híbridos, vamos a nosotros dividirlos, supongamos por sprints, ¿no? Vamos a tenerlos por sprint y vamos haciendo una planificación de un primer entregable, obviamente con la ejecución terminamos, entregamos valor, ¿no? Tenemos que entregar valor en este momento y luego volvemos a hacer la siguiente planificación, como lo tienes identificado en la flecha. Luego, siguiente es la ejecución del siguiente sprint, si lo quieren llamar, y entregamos valor. De repente ahí en estos cruces podemos colocar una flechita que diga incremento de valor, porque de esto se trata o esto resalta el PMBOK 8 en este draft, ¿no? El incremento de valor. Por eso hay una diferenciación entre la planificación y la ejecución en esos cortes. Y por último, el último obviamente debe ser el cierre, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo porque si bien es cierto, de alguna u otra forma, en las anteriores versiones ha sido tocado de manera quizás implícita, pero aquí recién vemos un gráfico per se como tal, ¿no? Y vemos obviamente que regresa a nuestros grupos de procesos del PMBOK sexta edición, que me parece, creo que es una reafirmación, Edgar, a opinión personal, una reafirmación de regresar a los grupos de procesos que nosotros ya conocíamos y eran consolidados en las anteriores versiones, ¿no? Fantástico, mi querida Catherine. ¿Hay alguna pregunta ahí en el chat que nos dice, oye, ¿y dónde queda en este tema de lo de monitoreo y control? En el mundo predictivo, monitoreo y control, ustedes lo pueden ver casi desde el inicio hasta el final, es esta curva, mientras que en el mundo adaptativo, en este approach adaptativo que tenemos, aquí el monitoreo y control no es explícito, sin embargo, en la vía nos explica que va a estar supeditado a las prácticas que tenga el PM de forma muy explícita como tal, que son diferentes. Ahora, sobre este tema también vamos a hablar un poquitín más adelante cuando veamos este tema. Recuerden algo, en el mundo ágil decir control es como poner una camisa de fuerza A. Se deja más un tanto al tema explícito de que todo esté abierto, de que se haga una adaptación constante y como que el control ha salido como una palabra fuera del mundo ágil, ¿sí? Que ahí no se lo ve. Entonces, algo que es interesante que hace el PMI también es no ponerlo aquí de manera explícita en el mundo adaptativo, es un paso que lo da allí, pero eso no quiere decir que no exista. Que lo llamemos de otra forma no quiere decir que no exista, pero está bien, yo creo que está bien y no hay mucho lío. Hay que irnos adaptando a ese proceso. Ok, continuemos. Miren, nos falta un montón de cosas adicionales, pero yo creo que esto nos va a dar pie, yo creo que esto nos va a dar pie a continuarlos. Mi querida Ceci, cuéntanos de algo, este tema. Miren, yo ni siquiera lo iba a poner en cuenta, lo había pasado por alto, no lo habíamos discutido en el draft de la preparación de esta sesión, pero mi querida Ceci dijo, a ver, a mí me parece importantísimo que esto veamos. Entonces, adelante, mi querida Ceci, se introduce algo que no lo teníamos de forma explícita, pero existía. Ahora sí es explícito. Cuéntanos de esto, mi querida Ceci. Gracias, Edgar. Sí, me llamó mucho la atención porque también es algo que viene del mundo ágil, ¿no? De la mentalidad ágil. Bueno, acá habla de la mentalidad de la dirección de proyectos, algo que no habíamos visto en versiones anteriores. Bueno, y es interesante, me pareció realmente interesante en el sentido de que la dirección de proyectos no son procesos, principios, dominios. La dirección de proyectos es mucho más que eso, es realmente la forma en que las organizaciones manejan los cambios y agregan valor, ¿no? Entonces, más allá del proceso que sigamos o de las herramientas que utilicemos o de los principios o demás, en lo que tenemos que transmitir es este mindset, ¿no? Esta mentalidad. Y bueno, sí, la mentalidad se basa en los principios. Abarca tres dimensiones. Abarca la dimensión de la proactividad, ¿no? De ser proactivos, en el sentido de que, bueno, adoptemos una visión holística, visión sistémica. El proyecto es todo, y con la organización, con el contexto interno, con el contexto externo, y tenemos que estar preparados y pendientes de ver todo el contexto y para adelantarnos a los problemas que podamos llegar a tener
Y también lo que tiene que ver con la calidad, que acá también vamos a hablar mucho de la calidad, ¿no? La calidad embebida en los procesos y en los entregables. Esto estaba en la séptima edición también, pero todavía se hace mucho más foco aquí en esta octava edición. Por otro lado, siempre pensando en la proactividad, es decir, en prevenir problemas, errores, desafíos, ¿no? Bueno, también ownership, ¿no? Ownership, be an accountable leader, ser un líder, bueno, responsable, pero bueno, no tenemos la palabra en castellano que refleje bien lo que es accountable, ¿no? Es más que responsable, es que se hace cargo. Y bueno, por supuesto, crear una cultura de desarrollo del equipo, de empowerment, de realmente equipos que toman esa misma responsabilidad, ese mismo accountable, ¿no? Equipos que realmente se hacen dueños, ¿no? Este ownership, se hacen dueños del proyecto. Realmente, ¿no? Como decimos, se pone la camiseta, así. Y bueno, y el último dominio es el value driven, es decir, estamos enfocados en el valor, ¿no? Motivados por el valor y tiene dos principios, que es el foco en el valor justamente y integra, que ya habíamos hablado de sustentabilidad, acá integra la sustentabilidad dentro del proyecto, dentro de todas las áreas del proyecto. Entonces, esto es lo que configura esta mentalidad de gestión de proyectos. Bueno, a mí me pareció sumamente interesante este agregado de mentalidad. Y algo que es interesante, mi querida Ceci, al igual que en la versión 7, si bien es cierto, vamos a hacer una diferencia y Fede nos va a contar rapidísimo en la próxima lámina, sí, al tener este grupo de principios como tal, se redujeron de 12 principios que teníamos en la versión 7, se redujeron a, digamos que 7 principios en esta versión y todos de ellos se encuentran en el índice que van a analizar impacto del proyecto, el principio en acción y cómo se conectan con los diferentes dominios que lo van a encontrar como el índice recurrente. Yo creo que aquí son esos highlights, esas cosas que están brillando en el draft. Podemos ahondar muchísimos más detalles sobre esto, pero el tiempo no nos va a alcanzar. El detalle es dejarles para ustedes con esa inquietud, con esas ganas de leer el 8 cuando salga ya a producción en el Q4, es decir, que tengan esa inquietud de tenerlo. Y entonces mi amigo Fede, ya yéndonos a la parte de la guía de fundamentos, nos va a contar cómo es esa conexión entre ese mindset que teníamos, entre esos principios y cómo se juntó con esto de los dominios. Sí, y en la siguiente lámina yo les daré un contexto de esto de los dominios también, pero ¿cómo es esto, mi querido Fede? ¿Cómo ves esta conexión? Porque aquí hay un cambio de lo que significaban los dominios de la versión 7 a los dominios de la 8. Sí, bueno, creo que quizás, bueno, la conexión que existe es que los principios guían el comportamiento, ahí lo dice, ¿no? O sea, por eso se llaman principios guía, o sea, nos dicen cómo hacer lo correcto a la hora de practicar o poner en acción, valga la redundancia, la práctica del project management, que tiene estos dominios, ¿sí? Y creo que si lo vemos, quizás en lo que pudimos saber, pues, haciendo una retrospectiva, que lo sabíamos, que iba a generar, y que probablemente por eso es que volvimos, que iba a generar cierta confusión, eran los nombres que a los dominios se le ponían. Sí, si vemos aquí los dominios, es como volvamos a las áreas, ya ahora son lo que se llamaban áreas de conocimiento, les vamos a decir dominios, porque además hace congruencia con lo que se ve, valga de nuevo la redundancia, en los estándares de programas y en los en el estándar de portafolio. Entonces, es manejar un lenguaje común cuando hablamos de gestión organizacional de proyectos, PPPM o PM3, como le queramos decir, ¿verdad? O sea, al final el tema es de entender eh, que sí, estamos hablando del alcance, del cronograma, de las finanzas, y aquí a mí me salta un poquito el ojo porque, de nuevo, yo no veo los PMs gestionando finanzas en su mayoría, pero creo que es importante para los pocos que lo hacen que el concepto esté dentro del tema, en vez de hablar solo de costos, ¿verdad? Interesados que ya estaba, recursos, riesgo, ¿verdad? Y la integración que le pusimos gobernanza, ¿sí? Pero si vemos es casi que pasamos a hablar, ¿verdad? De 7 dominios
comillas, gigantes áreas de conocimiento, ¿verdad? Lo podemos pensar ahí. La calidad embebida en todo, ¿verdad? Que era lo que mencionabas ahorita hace un ratito, ¿verdad? Y el tema del procurement se lo pasaron para no sé dónde, pero de nuevo, eso ya veremos ahí cómo está el tema. Porque es muy interesante, probablemente los argumentos no los conozco, pero tengan que ver con el hecho de si cualquiera que recuerde leyendo el PMBOK dice el project manager es probablemente no la persona responsable de ejecutar el procurement, pero tiene que estar involucrado, entendiendo, pasándole la lista del súper al comprador para que compre bien, ¿verdad? Eh, pues para mí es el mismo argumento, es decir, el project manager en la mayoría de los casos no gestiona las finanzas de los proyectos con costos, en el 80%, en el 20% de los casos más o menos gestiona los costos menos las finanzas. Pero bueno, le pusimos finanzas ahí. Eso es ya yo pensando en voz alta, no me preguntaste, pero Esta es la parte quizás de es, hashtag Freddy opinando de finanzas en el PMBOK8, quizás, que siempre quizás es válido, ¿no? nada más volviendo a la pregunta, sí, sí, estos principios, como mencionó Ceci, los cubrió muy bien en esas tres aristas, nos permiten o guían al practicante a tomar decisiones correctas cuando estamos gestionando el alcance, a decisiones correctas a la hora de terminar el cronograma, a la hora de tomar decisiones correctas cuando hablamos de la gestión de las finanzas, de los interesados y de cada uno de los dominios que nos van a permitir manejar el proyecto, o sea, iniciarlo, planificarlo, dirigirlo, controlarlo y cerrarlo, que al final de cuentas es el management de cualquier cosa, ¿verdad? Ujú. Ok, es súper interesante lo que nos cuenta Fede, porque yo creo que voy a permitirme contextualizar, si ustedes me lo permiten, al final de cuentas, cómo funciona esto de cómo estaba en la séptima edición. Si en la séptima edición igual se conectaba el tema de los principios condominios, si ustedes se dan cuenta, y el tema de los principios en este caso eran 12, ya vimos que de los 12 bajaron a 6, a la mitad, sí, y está muy bien, o sea, se redefinió esto. Es decir, se dividamos para dos y lo bajaron y me parece interesante cómo la forma como cubrieron esto. Y básicamente esa guía de comportamiento aterrizó en la versión 7 en estos dominios del desempeño, en donde teníamos interesados, equipo, enfoque ciclo de vida, planificación, trabajo de proyecto, entrega, medición e incertidumbre. Y cuando leíamos el PMBOK 7, más o menos teníamos que hacer para encontrar el qué al cómo y para encontrar cómo le metemos el agua al coco, más o menos así, si quieren verlo, encontramos que en este tema de interesados se veían este tipo de procesos que estaban en el PMBOK 6, lo mismo pasaba con recursos, acá todo el ciclo de vida estaba incluido en la guía práctica ágil y así, ¿sí? Por acá tenemos en planificación costo y cronograma, en desarrollo tenemos adquisición de recursos interesados de integración, y en la parte del alcance y calidad, teníamos en la parte de entrega, valor ganado estaba en la medición y todo el tema de la incertidumbre estaba en riesgo. Así es como podíamos hacer un mapping entre el PMBOK 6 y el PMBOK 7. Pues bueno, el PMBOK 8 hizo un pequeño milagro. El milagro que hizo el PMBOK 8 es básicamente traer nuevamente ciertos elementos, como ustedes ya pudieron ver, de las áreas de conocimiento y renombrarlos por dominios. Renombrarlos por dominios. Sin embargo, aquí ustedes no pueden mirar un dominio de comunicaciones, por ejemplo. Aquí ustedes no pueden mirar el dominio de procurement, ¿sí? Porque ahí me están preguntando, ¿y qué pasa con comunicaciones? ¿Y cómo le hacemos los project managers si no hay compras, si no hay procurement? Pero bueno, les voy a dar una pequeña noticia. En el PMBOK 7 ya nos decía que el project manager debe adscribirse al proceso organizacional de procurement, más que el hacer procurement, debería hacer algo de monitoreo, gestión de contratos o algo así por el estilo. Ya desmarcó el PMI la parte de procurement. Sí, y antes de adelantarme, ya veremos que sí lo incluye, pero está fuera de los dominios. ¿Sí? Entonces es súper interesante. Aquí hay algo que genera muchísima inquietud. Hay algunas personas, así como Fede me dice, ¿sí? Así como Fede me dice, oye, mira, sabes que ya vamos a ver los procesos y vamos a mirar dónde está una parte de procura, vamos a mirar dónde está una parte de calidad, vamos a mirar dónde están las comunicaciones y van a mirar que existen cosas allí, aunque tengan otra distribución. Una de las cosas que, por ejemplo, está finanzas, pero por ejemplo, miren, algo que es súper interesante, ya lo vamos a comentar, es que aparece el tema de gobierno.
el tema de gobernabilidad, el tema de gobierno, en reemplazo de una de las grandes áreas de conocimiento que era la de integración, ¿sí? Y para esto, para mirar cómo funciona esto, cómo se integra, es decir, se pasó de áreas de conocimiento, se pasó a dominios. Y creo que mi querida Ceci nos iba a hablar de esto, ¿cierto, Ceci? Porque aquí está un poco Así es, este así match. es. Y conforme Ceci nos vaya hablando, yo voy a ir tirando líneas ahí, los garabatos. Fede, estoy haciéndote Sí. competencia con los garabatos. Entonces, vamos a darle, Ceci. Bien, sí, acá lo interesante es esto, ¿no? Volvimos a la guía, a la sexta edición de la guía del PMBOK y que a mí, en realidad es un mix, ¿no? La octava es un mix entre la séptima y la sexta. Esto que retomamos de la sexta me parece muy interesante, porque lo que me ocurría a mí con la séptima es que mis alumnos me decían, está muy lindo lo de interesados, está muy lindo, pero ¿y cómo lo hacemos? Y el cómo lo hacemos había que irse a la sexta. Bueno, ahora se llama guía de grupos de procesos, ¿no? Bueno, en este caso, la octava edición incluye, dentro de sus dominios, pero incluye un enfoque más parecido a la sexta edición. Como dijo recién Edgar, ¿no? En lo que es gobernanza, que es un dominio nuevo, realmente incluye todo lo que veíamos en integración, más la estructura de toma de decisiones, más la dirección estratégica, y tiene algunas pequeñas diferencias, como que porque incluyen los procesos, o sea, algo que antes, que no tuvimos en la séptima, la octava edición tiene procesos con entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y en este caso, estos procesos se relacionan uno a uno perfectamente con lo que era gestión de la integración en la sexta edición. Solamente tiene un par de cambios, bueno, un par de cambios así, hablándolo, mirándolo por arriba, ¿no? Que es el proceso de crear el acta de constitución del proyecto, ahora se llama autorizar la ejecución del proyecto, y el proceso de cierre hace referencia al cierre de iteración, cierre de release, además de cierre de proyecto y fase, ¿no? Respecto a la gestión del alcance, bueno, gestión del alcance, también tenemos un dominio de alcance, está totalmente comprendido, pero no solamente se enfoca en que se cumpla el alcance, sino también incluye algunos conceptos de calidad, porque se habla de que el alcance, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Tenemos el principio de que la calidad está embebida en los procesos y entregables. Entonces acá en el alcance también se define el alcance, se gestiona el alcance, se valida el alcance y bueno, y dentro de las consideraciones es que los requisitos de calidad son requisitos no funcionales del producto en definitiva. Y una cosa, mi estimada Ceci, un poco para adelantar esto, hagamos match y luego vamos a mirar el mapa de procesos, porque ahí lo vamos a poder más claro, ¿te parece? Porque si no vamos a Sí. estar haciéndole un ping-pong y yo creo que hacemos un match con eso. ¿Te suena? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ok, cronograma lo tenemos, cronograma con schedule, dominio schedule, que contiene prácticamente los mismos procesos, pero simplificados. Ahora ¿sí? Es diseñar, desarrollar y mantener, o sea, muy simplificado, pero el mismo contenido. Y siempre también hablando, incluyendo, ¿no? Enfoques predictivos, híbridos y ágiles. Acá costo ya lo comentó Fede, ¿no? Es finanzas. Y bueno, agrega aspectos financieros como la rentabilidad, la sostenibilidad, pero en definitiva tiene todos los conceptos de lo que era costos, con lo cual también está cubierto. Calidad, como dije recién, bueno, desaparece calidad, pero lo tenemos en lo que es alcance, lo tenemos, como mencioné recién, los requisitos de calidad se ven en alcance. También incluso hay un proceso de gestionar y controlar el alcance que ese proceso habla del control de calidad también, tiene las herramientas de control de calidad, de gestión de calidad y de control de calidad, con lo cual está totalmente cubierto. Recursos, bueno, recursos tenemos la gestión de recursos con el dominio recursos, habla de dominios físicos y dominios del equipo. Igual, la diferencia por ahí es que simplifica en cuanto a la gestión del equipo, simplifica en un solo proceso que es liderar al equipo, lo que antes era desarrollar y gestionar al equipo, ahora es uno solo, pero es muy simplificado.
Llegamos a comunicaciones, ¿no? Que nos decían, ¿no? ¿Y dónde está comunicaciones? Desapareció comunicaciones. Y acá es simpático, es interesante, porque cuando yo estaba participando en el equipo de la quinta edición de la guía del PMBOK, justamente se separó comunicaciones de interesados, ¿eh? ¿Se acuerdan? Antes comunicaciones incluía interesados. Bueno, y se separó en la quinta edición. Y ahora es al revés. Ahora interesados incluye comunicaciones. Entonces, todo lo que es comunicaciones está integrado con interesados, totalmente integrado. Riesgos permanece igual, con pocas variaciones, o sea, son simplemente que el análisis cuantitativo y cualitativo se unen en un solo análisis, lo demás es prácticamente igual. De la gestión de adquisiciones, bueno, ya se hablaron recién, ¿no? Hay un tema y es que hay un proceso nuevo en finanzas que se llama definir, ¿no? La decisión de hacer o comprar, ¿no? La decisión de hacer o comprar pertenece a finanzas. Entonces, en finanzas se decide, o sea, se planifica todo lo que se va a comprar. Pero en cambio todo el proceso de adquisiciones está en un apéndice. ¿Qué más tenemos? Interesados. Bueno, interesados incluye todo lo que teníamos en interesados antes y más todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Entonces, bueno, en general hay como una simplificación, una perspectiva bien integrada, ¿no? Pero a mí me gustó sobre todo porque volvemos a los procesos y me parece que si la guía de los fundamentos nos está diciendo el cómo, está buenísimo que nos diga el cómo. Fantástico. Y bueno, lo que nos dijo Ceci está mapeado en este cuadrito que nos recuerda la versión 6, ¿no es cierto, Catherine? Nos recuerda la versión 6 Sí, con una pequeña modificación. Y aquí cruzamos dominios, lo que antes se llamaba áreas de conocimiento, con los grupos de procesos. sí, yo voy a decir lo mismo que ha dicho Ceci, pero en la tabla. En la tabla. Entonces, si vemos acá la tabla, si vemos la tabla, em, vemos que antes en la versión 6 hablábamos de 10 áreas de conocimiento, ¿verdad? Ya aquí nuestra tabla de por sí con los 40 procesos habla de los dominios, es decir, los que nos quedamos en la sexta edición, en la octava nos habla de estos 7 dominios. ¿Cuáles eran estos o estas áreas de conocimiento que entre comillas dejan de visualizarse aquí? Solamente dejan de visualizarse textualmente, pero ya nos hemos dado cuenta que no es que desaparezcan como tal per se, sino se redistribuyen. Para reforzar cuáles son estas tres, hablamos de calidad, hablamos de adquisiciones. A calidad, por ejemplo, la vemos ya como parte de los 6 principios, ¿no? Como parte de los 6 principios de manera integral. ¿Dónde está adquisiciones? Adquisiciones la podemos ver dentro de incluso los recursos. En tu siguiente tablita, en la tabla de la derecha, donde dice Acquire Resources. Ajá, exacto. Y el último, Communication, que Communication lo vemos dentro de Stakeholders, Manage Communications, todo lo que está en plomito, ahí lo vemos. Entonces, yo creo que ha sido una redistribución y una integración y por qué no llamarlo simplificación de los procesos de la sexta edición, pasando de 49 procesos a 40 procesos. Ahora, yo como especialista de riesgos, cuando me dicen, ¿y qué pasó con la gestión de riesgos? En realidad no va, por lo que yo veo, personal opinión, no varía. En la sexta edición veíamos 7 procesos, ahora vemos 6 procesos, pero checamos lo que está en rojo, ¿no? Perform Risk Analysis. Siempre cuando hemos hablado en la sexta edición, hablábamos que el análisis per se hablaba de un análisis cualitativo y de un análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, esto ya engloba ambos. Ahora, algo que me gusta mucho de acá es el cambio o el ajuste, por ejemplo, donde está eh, el alcance, scope, validar el alcance, ¿no? Validar el alcance y controlar el alcance.
Antes los teníamos, si no me equivoco, solamente en el grupo de procesos de monitorear, ¿no? Ahora vemos validar el alcance dentro del proceso de ejecutar, dentro del proceso de ejecutar. Antes no existía, validar el alcance lo teníamos en el grupo de procesos de monitoreo, ¿no? Se salta esa línea. Ahora, cuando vemos la gobernanza, el primer dominio, antes los teníamos como el área de conocimiento de integración, ¿no? La integración. Pero si nosotros vemos, tal como mencionaba Ceci, el primer grupo de procesos, que era el acta de constitución, claro, está disfrazado, ¿no? Como quitarle la máscara y decir, es el mismo, ¿no? Autorizar el inicio del proyecto. Luego seguimos con alinear los planes del proyecto, integrarlos, que es propio del plan, la ejecución. Aquí me gusta mucho que se inserta la gestión del conocimiento dentro del proceso de ejecución, más que la ejecución per se de todos los documentos. Y también lo que me gusta es que dentro de monitoreo y control vemos Manage Project Change, que eran la solicitud de cambios del proyecto. Acuérdense siempre que en los procesos, cuando hablábamos en la sexta edición, siempre teníamos que pasar por el control integrado de cambios para hacer una solicitud de cambios para nuestro plan y hacer esta modificación. Entonces, para cada proceso, esto ya lo vemos de manera a nivel de paraguas dentro de nuestra gobernanza. Entonces, en resumen, como ustedes pueden ver, no es que haya habido un cambio radical, sino veo que más bien mantenemos, reorganizamos, reordenamos e incluso veo mejoras en la gobernanza como tal del proyecto, y yo creo que así yo también me entiendo mejor. Así que su opinión personal está, está más simple y sencillo, creo, ¿no? Menos es más. Eso te Fantástico, puedo mi estimada comentar, Pedro. Catherine. No, fantástico, espectacular. Y miren, algo que yo quiero recalcar de esto que Catherine nos ha contado y mirando este mapa, van a encontrar muchos contradictores a este concepto de governance. Es más, yo creo que este concepto de governance es uno de los más comentados en los comments del draft, por lo que he escuchado, sobre todo por los expertos de gobierno. Es fuerte. ¿Cómo se puede presentar gobierno y seguir teniendo los mismos procesos? Ya veremos la evolución del draft a la entrega, pero es uno de los que más ruido ha causado en diferentes comunidades. Entonces, pero ya veremos, pero esa es la tendencia. Ahora, algo que tal vez vale la pena mencionar acá es que hay un proceso que antes no existía de forma muy explícita, que es el tema de gestionar la conexión que tienen los patrocinadores, de gestionar el engage de los patrocinadores. Y esto es algo que yo creo que el PMI lo escuchó muy bien y lo supo leer muy bien en un momento determinado, porque era uno de los 5 factores críticos por los cuales los proyectos estaban cayéndose, y lo puso de manera explícita dentro de los procesos. Yo creo que vale la pena hacerlo, que tiene que ver con una mixtura entre la parte de la gestión de la persona de poder más la comunicación adecuada. Ahora, hay algo que nosotros podemos comentar también a este draft, es que cuando nosotros hablamos de colección de requerimientos, el draft también comenta la calidad y menciona los definition of done, menciona los criterios de calidad, menciona los criterios de aceptación. Es decir, de alguna manera, aunque no esté explícita la calidad puesta en los procesos, está implícita y lo menciona también el draft en la parte pertinente de cada uno de ellos, aparte de tenerla como un principio rector para todos los procesos que están acá. Entonces, si bien es cierto, puede o no gustarnos, estamos revisando el draft en ciertas cosas, y eso que puede o no gustarnos significa que todo esto tiene un proceso en donde la gente lo ve útil. Y todas las personas que tuvimos la oportunidad de comentar este draft, ya miraremos del final cómo queda, porque sí hay unos comentarios espectaculares y en algunos foros sí hay unos ping-pong que no les gusta, sí me gusta, no me parece, todo. Sí, como todo, como yo digo, en mi persona, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto?
Pues los libros, los PMBOK, los textos es igual. Hay cosas que nos gustarán y otras que no nos gustarán, pero hacen sentido al tema del mercado. Continuando con eso, existen tres capítulos que trae también que hay que tomarlo en cuenta y sobre lo cual se fundamenta muchísimo todo este tema. Uno, que es una recopilación de lo que ya había, y dos, que se lo pone como capítulos de explícitos. Y aquí Fede nos va a dar luces de cómo está visto estos tres capítulos. Tailoring, Inputs and Outputs y los Trigger Techniques, los famosos diputos más el tailoring. Mi querido Fede, ¿cómo estaba esto? Bueno, de nuevo, yo creo que sigue más o menos en la misma línea. En el capítulo anterior estaba un poco, en la edición anterior quizás un poco, eh, tal vez, de nuevo, partiendo del hecho de guiado por los principios, ¿sí? Hacer lo correcto, ¿sí? El tailoring, yo voy al sastre a que me haga el traje de acuerdo a el entorno en el que me encuentro. Eso es el ejercicio. Tailoring no es otra cosa que adecuar tus prácticas, tus ways of working, y nos refiere ahorita, estaba viendo en el chat que alguien hacía una pregunta de cómo vinculamos los dominios con el triángulo de talento. Pues es que está embebido. Según el entorno, así son los ways of working y yo practico el liderazgo, digamos, encontrar yo siempre le digo el sweet spot, que es getting things done, que lo vimos en el triángulo nuevo, ahora como le ponen, ese es, sí, lograr que las cosas ocurran pasa por yo hacer un tailoring adecuado para el entorno en el que me encuentro, sí, o sea, entonces, la planificación es adecuada, o sea, se adecua, ¿sí? Y desde esa perspectiva, pues entonces, como digo yo ahí, defino, ¿sí? La gobernanza, el enfoque, y más allá que yo, de nuevo, esto es yo pensando en voz alta, yo lo que defino es la forma en la que juego el partido, no la forma en la que lo dirijo, ¿sí? O sea, el de dirigir, o sea, el hacerle management a algo implica iniciar, planificar, dirigir, controlar, y eso no es del PMI. Y por eso es que ahora que todo el mundo estaba hablando ahí de la sexta y nos trajimos, los procesos no son del PMI, es management. Iniciar, planificar, dirigir, controlar, observar una operación, iniciar una empresa, un plan anual operativo. O sea, a un proyecto, el esfuerzo temporal del inicio, planificación, desarrollo y cierre, pues yo le aplico esos procesos. Pero ¿cómo juego yo el partido? ¿Lo juego en pedacitos cortitos, en iteraciones, o lo juego en un pedazo más largo porque mi capacidad de predecir es más alta o más baja? Eso viene de una correcta lectura del entorno que me permite, como sastre experto, diseñar el juego, ¿no? El partido, el proyecto, cómo lo vamos a jugar, ¿sí? Y entonces ahí considerando las entradas y las salidas, digamos, en ese mismo proceso, ¿no? Sí, ¿qué entradas tengo yo precisamente para eso? El entorno. No juego igual un partido, si voy a jugar, yo soy el equipo más fuerte del torneo, voy a jugar contra el colero en mi casa, que si soy yo el equipo más débil del torneo y voy a jugar de visita contra el líder, ¿sí? No se juegan igual los partidos, pero igual son partidos, ¿verdad? O sea, entonces, indiferentemente de si yo solo hago proyectos de un tipo específico, el entorno y sus inputs, esas entradas son muy importantes para poder tomar esas decisiones. Y después están las herramientas y técnicas, ¿verdad? Que se usan de nuevo. Tienen ahí, como dicen, que están ordenadas en orden alfabético. Quizás ahí habría que ver cómo terminan quedando de acuerdo a que antes a la gente le generaba mucho valor, porque yo entonces tenía el proceso de planificar el alcance con las entradas, las herramientas y las técnicas y las salidas. Ahora casi que es como un glosario, digamos que de hecho así estaba también en la séptima edición. Es como ¿qué implica eso? Que alguien que vaya a tomar ¿verdad? Esta guía particularmente tiene que dominar el tema. Si no, se va a perder y al final va a pasar lo mismo que siempre pasaba con la gente que decía, sí, es que como los riesgos están en el capítulo 8 o 9, entonces yo hago riesgos después del cronograma y alguien que domina el tema sabe que yo no llego a un cronograma si no he hecho un análisis de riesgos. Entonces, al final de cuentas, creo que es eso, importante entender que esto no es algo que se está incluyendo, quizás el tailoring como tal, pero las entradas y las salidas y las técnicas y herramientas que a mucha gente le encantaba, los ITTOs y los recetaban para el examen, hay que aprenderse los ITTOs, y que eso no es tan necesario, pero la gente lo decía y creo que dijiste ahora algo, el mercado lo pedía. ¿Sí? Que esté en el PMBOK o no esté en el PMBOK no hace que eso sea gestionar proyectos. De nuevo, yo creo que eso para todos no es el único estándar que existe en el mundo mundial. Eh, para los que estamos involucrados con el PMI, pues además
probablemente el estándar con mayor difusión en el mundo. Sí, no es el más viejito que hay, ¿verdad? Pero creo que es de los más maduros que tenemos, ¿verdad? Fantástico, mi estimado Fede. Yo creo que es interesante regresar a ver, porque independientemente de lo que está, vamos a encontrarnos con una pequeña sorpresa también. Este tema que tenemos, sí, adicionalmente nos trae tres apéndices, y esos apéndices que nos van a generar algún tipo de valor. Por un lado está el mundo de las PMOs, por otro lado está el tema de la IA, y aquí aparece el apéndice de todo lo que tiene que ver con compras, procurement. Cuéntanos un poco de esto, mi querido Fede, igual para cerrar el tema que tenemos acá. Creo que Fede lo estaba mirando también. Si no recuerdo, lo estamos mirando, y si no, yo lo puedo tomar tranquilamente y contarles de los apéndices rápido. Pero lo tienes claro también, Fede, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dale, Bueno, pues, dale. creo que de nuevo aquí hay varias cosas que son muy importantes, ¿verdad? O sea, de la relevancia de temas que hoy nos afectan y a todos nos llama muchísimo la atención. Sí, el tema de, obviamente, de las oficinas de proyecto, ya sea a nivel de proyecto, programa, portafolio, ¿verdad? O incluso las empresariales como tal, y el impacto que la inteligencia artificial tiene dentro de los procesos como tal, ¿verdad? O sea, vemos que hablamos un poquito del concepto de customer centricity, que aparece ahí un poquitito, ¿verdad? Y se habla de modelos y tipos de estructuras de PMO en un apéndice, quizás haciendo un pequeño guiño a incluirlo en una novena edición, ¿verdad? Que uno podría pensar, y partiendo en el mismo ejercicio de decir que prácticamente en todos los procesos, de alguna manera se puede utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, y esa relevancia que tiene, y vemos ahí algún tema de consideraciones éticas asociadas a cómo utilizar las maneras de la manera correcta, siendo ético y haciendo prompts adecuados. Es lo que vemos aquí ahora, eso es hasta certificación tenemos, ¿no? Cómo hacer prompt, cómo preguntar las cosas bien en ese mundo artificial, ¿verdad? Y por último, este apéndice de procurement, que no es que se elimina, ¿verdad? O sea, no voy a decir nada de las finanzas otra vez, pero lo ponemos ahí como algo, y creo que ahora Catherine también lo mencionó, sí, el último del procurement no es un PM, pero sabemos que en muchos proyectos es necesario buscar servicios, productos, insumos fuera de la organización para poder entregar los productos y servicios que el proyecto tiene definidos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es cosas importantes que están ahí en esos apéndices, que es un poquito distinto también a lo que veíamos en otras ediciones, porque antes los apéndices eran como nada más como definiciones y cosas ahí como muy, no sé cuál es la palabra correcta, pero eran que eran como definiciones. Aquí se habla un poquitito y se elabora un poquito más en los conceptos. Ceci, yo sé que tenés la palabra porque te veo haciendo como así, yo no la tengo ahorita, pero No, sí, no, tranquilo. hay como una mayor elaboración de nada más, de no solo la definición del concepto como tal. Ujú. Y básicamente lo que dice Fede, más que el concepto, van un poco más a tratar de conectar el qué con el cómo y dejar una puerta abierta para que se pueda elaborar. Por cierto, cuando ustedes miren A recoger ese el About tema the de los Standards, materiales van y a mirar elementos también que existe ya un audiovisuales. estándar que está construyéndose de proyectos con inteligencia artificial, por ejemplo, que todavía no sale, ya saldrá algún draft con eso. Mírenlo allí, que está súper interesante, el PMI ahí, que es súper interesante. Algo que creo que vale la pena mencionar, y Américo Pinto, muchos de ustedes lo deben conocer, quien está liderando la división de PMO en el PMI, sí, anunció ya la salida de Project Management Office a una guía práctica, eso está por venir, al cual están asociadas la certificación de PMO CP, me parece, sí, que muchos o algunos de nosotros lo tuvimos en la Global Alliance, que ahora está adscrita al PMI. Sin embargo, esto es interesante porque hay una pregunta que está por allí sobre esto. El CP ya es oficial, está allí, la guía va a salir ya mismo. Entiendo que están en los últimos toques de la guía, ya se anunció en la última conferencia global que se tuvo este tema, y Value Ring evolucionó de lo que se conocía como el anillo básico a un anillo más extenso, más actualizado. Entonces, por ahí deben estar pendientes del tema.
si siguen ustedes un poco a PMI con la PMO, van a tener ese updating, ¿no? Que es muy interesante tenerlo. Entonces, esto es muy interesante. También nos están preguntando por las grabaciones. Ya vamos a coordinar con el capítulo. Con el capítulo Javi, es muy probable que esté en el área de videos y grabaciones del capítulo. Sigan en las redes de los capítulos que están participando y estuvo. ¿Ok? Entonces ahí Jaime nos está diciendo que en Bogotá tendrán un PMO Day que ya se ha convertido en algo que en Latinoamérica está descentrándose. Y algo que es súper interesante, lo que nos decía Fede, esos haititos, ¿sí? Están visibles ya igual en el PMB o K8, están visibles, se los puede ver, esos famosos haititos como parte de la guía. Lo interesante de estos haititos, mis amigos, es que traen cosas nuevas. ¿Sí? Mi querida Ceci, si quieres comentarnos de los haititos y las cosas nuevas que se traen de forma ya muy rápida. Ay, por Sí, cierto, si rápido. bien es cierto, antes de Ceci, teníamos programado 90 minutos para esta sesión, pero nos hemos tomado un poquitín más de tiempo, así es que las personas que quieran seguirse quedando, creo que nos vamos a tomar unos 10 minuticos más y estamos cerca del cierre, pero de todas formas son bienvenidos y ya coordinaremos con los capítulos del tema de la distribución de la grabación que estará en alguno de los sitios del Hub, sobre todo PMI Andes Pacífico Ecuador, búsquenlo allí. Ok, mi querida Ceci, cuéntanos un poco, ¿cómo evoluciona esto? Yo he marcado algunas cosillas en amarillo y lo revisamos en estos días, ¿sí? Que son cosas que han ido incrementándose a lo que es la versión actual. Perfecto, gracias Edgar. Sí, bueno, aclarar que tal vez no lo dijimos, es que las descripciones de tanto las entradas como las salidas y las técnicas y herramientas no están en cada dominio, en cada proceso, sino que están todas juntas al final acá como está presentado, ¿no? Esto tiene una ventaja y es que cuando se define cada uno de estos elementos, no estamos repitiendo lo que ya estaba o hace referencia al 2.5.1, bueno, como hacía referencia a la sexta edición. Entonces están definidos una sola vez, esto está bueno. Además, aparecen algunas técnicas y herramientas nuevas. Bueno, acá está marcado Critical Thinking, eso ya estaba en la séptima edición, pero igual es un tema muy importante que se está hablando mucho. Retrospectivas, bueno, también las retrospectivas estaban, pero son bien representando herramientas de ágiles. La inteligencia cultural organizacional, importantísimo, ¿no? Tener inteligencia en lo que es la cultura organizacional. Agrega 6 sombreros para pensar, eso no estaba. Habla del liderazgo de servicio como una herramienta, si bien estaba en las guías anteriores, pero no estaba como herramienta. Herramientas de colaboración virtual. La lista de prompts, como decía Fede, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está y si la tenemos que poder utilizar bien y para eso necesitamos preguntar bien. Por eso tenemos como una herramienta las listas de prompts. Gestión del conocimiento estaba también como herramienta. Algo que me gustó es el After Action Review, ¿no? Reuniones de reflexión, reuniones estructuradas sobre lo que ocurrió como para tomar lecciones aprendidas, que es similar a una reunión de retrospectiva, pero que es un proceso más estructurado. Tenemos también, bueno, storytelling, eso no lo había visto antes, ¿eh? No sé si ya estaba, pero interesantísimo porque realmente para poder comunicar bien es importante el PM, ¿no? Para poder comunicar bien, es importante poder transmitirlo bien. Y si contamos una historia, si contamos una experiencia, ese conocimiento tácito se comparte mucho mejor. Recuerden, el conocimiento tácito es el que no está escrito, ¿eh? Es todo el conocimiento que tenemos en la cabeza y que es muy difícil de transmitir de equipo en equipo o entre las personas de un equipo. De esta manera, con las historias, está muy bueno. Las reuniones de retrospectiva, que también está marcado, está repetido y con otro nombre. Ahí no me avivé, o no lo vi esto cuando hice la revisión, así que esto sería un tema a mencionar, que tener en dos procesos la misma herramienta con distinto nombre, ahí está. Escucha activa, súper importante, facilitación, conciencia política. Algo también que marcó acá Edgar es la planificación gradual, Rolling Way Planning, que es sumamente importante porque refleja bien lo que son los métodos ágiles, pero
tenemos que resaltar que este concepto está desde la tercera edición de la guía del PMBOK. Desde el 2004 tenemos Rolling Wave Planning, aunque no se le prestaba tanta atención. Consideramos que es importante saber que no necesitamos planificar en un predictivo, no necesitamos planificar todo de antemano, también podemos ir planificando a medida que vamos avanzando. También vi que vuelve Cadena Crítica, ¿no? Había desaparecido en algunas versiones y ahora volvió. Daily Coordinating Meeting, reuniones diarias de a pie. Algo interesante, nuevo, que no está aquí en la imagen, pero que está dentro de las técnicas, es el Green Human Resource Management, que tienen que ver con políticas y prácticas de gestión de personas enfocadas en la sustentabilidad, tanto en el uso de recursos como en la preservación del medio ambiente, del ambiente natural. Algo también nuevo, yo no lo conocía, no lo había visto, es el Value Breakdown Structure, que es una WBS con la estimación de valor de cada entregable. Y también encontré nuevo como herramienta el Project Canvas, buenísimo porque es una herramienta genial como para poder hacer un extracto importante del proyecto, e incluso bien colaborativo, ¿no? Bueno, estas son algunas de las herramientas y técnicas que vemos que cambiaron o para resaltar. Mi estimada Ceci, espectacular. Déjenme decirles algo solo para complementarlo. Si bien es cierto, en este draft hay 40 procesos, ustedes van a encontrar 40 gráficos, es decir, un gráfico por cada proceso que trae, ¿sí? Que trae los tools and techniques para cada uno de ellos. De entradas, sí, los tools and techniques los traen ya los gráficos, como lo teníamos en la versión 6, los traen así. Entonces, esto nos va a permitir tener un mapa mental. No vamos a tener la definición en el capítulo, sino, por ejemplo, tú dices, a ver, vas a la parte de equipos, esta es la parte por ejemplo, de stakeholders, de lo que sea, voy y digo colocation, el desarrollo de equipos, en recursos, perdón, y dice colocation, yo tengo que ir al índice de herramientas y técnicas para buscar el significado de colocation y si hay algún detalle adicional, si es que es el caso. Y lo mismo para cada herramienta. Sin embargo, el gráfico, el gráfico va a estar allí. Yo creo que hasta el momento, mis amigos, tanto Ceci como nuestra amiga Catherine, como Fede, hemos podido resumir los aspectos más relevantes que hemos visto en la evolución de este draft. Sin embargo, recordarles de forma explícita que es un draft, ¿no es cierto? Va a tener cambios, todavía deben tener muchas correcciones que hacer, semánticas, sintácticas, ortográficas, etcétera. Hay muchas condiciones que hacer. Sin embargo, hemos resumido también ojo, es un draft. Y se espera que todos los comentarios que han sido recopilados den frutos y se vean en la versión definitiva. ¿Que va a salir cuándo? En el Q4 de este año. Y el Q4 de este año, el último trimestre de este año, realmente estamos hablando de octubre, noviembre o diciembre. Normalmente la tendencia lo dejan en la mitad del Q4. Que va a ser, yo creo que de acuerdo a los comentarios que acabamos de ver, va a ser bastante bien recibida. Bastante bien recibida. Los PDUs, por cierto, ya que están preguntándolo, para igual darles esa pastillita de, wow, respiremos un poco, ustedes se registraron e ingresaron su ID PMI ahí en el registro. Con ese PMI ID, ¿sí? ¿Sí? Van a hacerles llegar automáticamente la carga de PDUs. ¿Ok? De pronto queremos comentar. Sí, el draft recopila lo más relevante de las últimas 2 días y agrega otro tipo de valor. Sí, la dirección de proyectos evoluciona, sin embargo, en el fondo, nos dice Ceci en uno de sus comentarios que nos hacía, siempre ha sido lograr que las cosas se hagan. Y obviamente el mundo de proyectos es hacer las cosas correctamente. Si esto lo juntamos con el mundo de programas y con el mundo de portafolios, en el mundo de programas y portafolios es hacer las cosas correctas y en el mundo de proyectos es hacerlas correctamente. Realmente en el multiverso de la gestión de proyectos tenemos esos dos mundos, hacer lo correcto correctamente. ¿Ok? Entonces teníamos ahí, Ceci nos decía, oye, esto es un valor, un enfoque estratégico centrado ya en la entrega de valor, en la adaptación, y ese tema de sostenibilidad con el enfoque holístico, en donde tenemos la gente, la economía, el entorno, la parte verde del ser humano,
también se da por sentado de manera implícita a través de los principios. Y obviamente también tenemos nuevas técnicas, nuevas herramientas, tanto del mundo ágil como del mundo predictivo y del mundo de la gestión, como nos decía nuestro amigo Fede, porque esto es gestión, ¿sí? Han sido incorporados también, ¿sí? En la medida. También han sido retirados otros, por cierto, ustedes ya no van a encontrar algunas otras herramientas y técnicas que tenían en el 6, no las van a encontrar aquí en el 8, que también han sido retiradas, ¿sí? Que es importante tenerlo. Y no sé si nuestra amiga Catherine, Ceci, Fede, quieren darnos, aparte de las recomendaciones que están ahí, recomendaciones globales adicionales que podamos darles a nuestros amigos, a nuestros practicantes, a los que se han juntado noche para escucharnos. Chicas, adelante. A Bueno, ver, bueno. Adelante, Catherine, adelante. ay, gracias. Ya, muchas gracias, Ceci. A ver, ya. Muchas gracias. Em, Primero empezar reforzando por lo que dice Edgar, ¿no? Esta presentación ha sido una recopilación de la lectura del draft y lo que les estamos mostrando es una lectura propia por parte de nosotros hacia ustedes. Es decir, no es una versión final, esto es un draft que vamos a ver el resultado final en los últimos meses del año. A opinión personal, si queremos escuchar de repente alguna opinión, de repente es una similitud como que ¿se acuerdan cuando salió el PMBOK 7? Decían, oye, pero coge un poco de la versión del 6, también coge un poco de los libros de agilidad. Ahora pues que sale la versión 8, vemos que también coge el 7, ahora coge el 6 y entonces nos vamos acumulando de todas las versiones. Entonces, este PMBOK 8 sigue la línea de integrar agilidad y lo que me gusta mucho es que ya empieza a integrar el componente de inteligencia artificial y reordenando de mejor manera los procesos y volviéndolos más simples, que me parece súper interesante. Agrega nuevos roles, como ya lo mencionó Ceci, así que creo que es una versión más power y una versión mejorada, definiendo y marcando muy bien la entrega de valor del proyecto, más no del proceso, que más bien veamos los procesos que son los que van a maximizar y los que van a ayudar a lo largo para encontrar este valor alineado a los objetivos que nosotros estábamos viendo. Eso en resumen, en mi opinión, a modo de sugerencia. Muchas gracias, Ceci, por darme tu espacio. Ahora tú. Bueno, gracias, Catherine. Bueno, desde mi punto de vista, la recomendación que haría es todo lo que venimos viendo de la dirección de proyectos se va complementando y va evolucionando. Todo sirve dependiendo del contexto. Creo que también lo mencionó, ¿no? Como lo mencionaba Fede. Entonces, el tailoring. Entonces, todo esto sirve. ¿Qué vamos a aplicar de todo esto? Es lo que me sirva para mi proyecto, para mi contexto, para la situación en la que estoy pasando. Y es sumamente importante prestar atención a hacer las cosas que agreguen valor y no hacer por hacer, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el valor? El valor definido desde el punto de vista de quién, a quién tengo que entregarle ese valor y bueno, y a partir de ahí realmente definir la manera de llevar adelante las cosas. Lo de los procesos me gustó, como ya lo comenté, porque nos explica mejor el cómo, que es lo que me faltaba para mí en las 6, en las 7, perdón. Pero lo más importante es concentrarnos en la adaptación y entregar valor con lo que sea, con las herramientas que tengamos, ¿no? Eso es, cuanto más tengamos, mejor, pero, sí, pero saber usarlos, ¿no? Saber usarlos en cada caso. Esa sería mi recomendación. Mi querido Fede, ¿estáis por ahí? Sí, aquí estoy. Yo creo que me parece completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Ceci ahorita. Y yo siempre cuando la gente preguntaba, yo decía, es un cambio de mirada del cómo al por qué, de la sexta a la séptima, si lo queremos ver así.
Y en la octava estamos haciendo un ejercicio de decir, mantenemos el porqué, porque ahí están los principios, y lo mejoramos. Además, nos damos cuenta que esos porqués no funcionaban tanto o parecían demasiado filosóficos, y trajimos de vuelta el cómo, porque las personas lo necesitan. O sea, yo creo que es eso, ¿verdad? Al final de cuentas es lo que estaba diciendo Ceci, me hacía falta. Entonces a la gente del mercado le hacía falta, ¿no? Em, y yo creo que de nuevo, eso es quizás, y como lo decías vos, es lo mejor de los dos mundos, el mundo del por qué y el mundo del cómo. Entonces, si yo entiendo por qué, y como dice la frase, when the why is clear, the house appear, y creo que eso nos sirve, o sea, cuando el por qué está claro, los cómo aparecen. Y para mí eso es muy importante con respecto a lo que decía Ceci puntualmente. Este no es el único estándar y no es una santa palabra, así como, como no hay absolutismos, ¿verdad? O sea, en prácticamente nada en el mundo. O sea, eh, tomar lo que me sirva. Sí, por eso es que esto tampoco es metodológico, es que yo hago proyectos según el PMI, no, no estoy haciendo proyectos según el PMI, o sea, es si en la empresa de Ceci, ¿verdad? Usan, como usan las herramientas y mezclan cosas, el método usa guías de referencia, ¿verdad? Y creo que para eso sirven los principios, para hacer lo correcto de la manera correcta. Y puede ser que de repente pase por, si yo estoy en un entorno en el que determino que vamos a jugar algo de manera iterativa, ágil, y entonces necesito una herramienta que me permita hacer eso, y esa herramienta es Scrum, pues entonces no estoy siguiendo la guía del PMBOK para hacer la gestión, estoy usando, ¿verdad? Pero sí los procesos de gestión los estoy ejecutando, iniciar, planificar, dirigir, controlar y cerrar, porque eso no depende del estándar que yo use. Y creo que tener esa apertura, no solo en el mundo de los proyectos, sino en la vida, es importante como para entender que entonces puedo leer yo y buscar otros que sepan más que yo con respecto a eso y pedirles ayuda para hacer las cosas mejor. Si hay algo que no entiendo, si hay algo que me confunde, si hay algo que de verdad, o sea que creo que eso es interesante. Ahí alguien puso ahí versión 8 es igual a 6 más 7, pues parece, suena bonito. Eh, y bueno, de verdad, no, agradecerles a todos, sí, a Ceci, Catherine, Edgar, de nuevo, gracias por tomar el liderazgo de organizar esto e invitarme particularmente a compartir con ustedes. Y a todos los que nos acompañaron, de verdad, un placer de verlos por acá, bueno, escucharlos, leerlos ahí mientras las compañeras presentaban, uno leía los mensajes ahí en la conversación que había en el chat, que era muy, muy amplia. Así que, pues bueno, feliz año para todo el mundo, todavía estamos en enero y creo que se puede decir eso, que sea el mejor de nuestras vidas. Fantástico, Fede, buenísimo. Por cierto, para las personas que desean seguirnos en las redes, ahí están los códigos QR del Fede, los códigos QR de Ceci, de Catherine, de Edgar. Pueden seguirnos de allí, tomen una foto a un snapshot y luego lo ponen en el QR y nos siguen y nos dan sus comentarios. Siempre hay contenido valioso de Ceci en las redes, también el contenido valioso que Catherine pone en sus redes, igual Fede, igual mi persona, trato de ponerme al día con algunas cosas y estar en el ojo del huracán de los comentarios. Por cierto, me han pedido que haga unos anuncios parroquiales, ¿sí? Unos anuncios parroquiales y es súper interesante el tener estos anuncios parroquiales igual para ustedes. Anuncio parroquial número 1 que pertenece a Ecuador, a la comunidad de Ecuador. Vamos a tener muy pronto en Ecuador el tema del mega seminario de innovación sin límites en la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca es la ciudad, la tercera más importante geopolíticamente hablando en el Ecuador. Entonces, para las personas que están interesadas en asistir presencialmente, aquí está el código QR, le toman una foto los de aquí de Ecuador. Si están en las ciudades, en algún lugar de Ecuador, quedan completamente invitados. Este otro me lo pasaron en media charla, pero es válido tenerlo. Esto pertenece al capítulo Nuevo León. Las personas que están en México y en el capítulo Nuevo León, por favor, vayan, busquen este tema. Es en el Crown Plaza, en el Salón Jalisco. Entonces ahí Gabriela les va a deleitar con una charla del código de la influencia. ¿Ok? Es interesante. Busquen en las redes del capítulo Nuevo León, van a encontrar en dónde suscribirse y en dónde inscribirse. Y por último, a nivel global, los que no se han registrado en el PMXPO de 2025, ya háganlo. Esto es una manera interesante de conseguir PDUs free cash, ¿sí? Y con un contenido espectacular que el PMI nos pone también allí. Mis amigos, para nosotros, Ceci, Catherine, Fede y mi persona, siempre es un placer el poder ofrecer contenido
para ustedes. Es muy probable que se nos haya quedado por allí alguna pregunta que no les hayamos contestado, pero no se imaginan la cantidad de mensajes que han escrito. Bueno, sí se imaginan, pueden estar en el chat. Nuevamente agradecer a los capítulos que estaban involucrados, nuevamente por tener esa apertura del capítulo PMI Pacífico Ecuador, por abrirnos la puerta y generar estas inquietudes en ustedes. Como ven, tenemos un bebé nuevo por recibir en el último cuarto de este año. Hay muchas cosas nuevas que el PMI está lanzando. Así es que pilas, con los ojos y la mente abierta y participen en todo. No sé si mi amigo Javi de PMI Andes Pacífico Ecuador quiere cerrar esto con algún comentario. No, encantado, qué buena charla que tuvimos. Creo que nos quedaríamos un poco más de tiempo con esto. Y bueno, cerrar con esta frase de Albert Einstein, ¿no? La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Qué buenas cosas que está haciendo PMI y cosas buenas suceden. Tenemos PMI Global Alliance que se unió, el tema de Agile, el tema de la inteligencia artificial, cómo está llegando. Entonces, hay muy buenas cosas, estemos preparados, involucrémonos con cada capítulo que está haciendo. Estamos haciendo una colaboración porque creemos que juntos somos más fuertes y les invitamos a que nos acompañen siempre, que revisen nuestras páginas de cada uno de los capítulos, nuestras redes sociales, en la que siempre estamos publicando eventos que son dirigidos para ustedes, para crecer la comunidad de proyectos y compartamos tus ideas. Síganos en los blogs que estamos escribiendo, webinars, en los eventos regionales también que tenemos. Así que gracias por participar, es un gran número, ya nos hemos casi 2 horas y vamos 400 personas, así que encantados y eso demuestra el qué tan productivo, qué tan interesante ha sido la charla que mantuvieron cada uno de ustedes. Fantástico. Un mensaje de despedida final, Ceci, Catherine, Fede. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. En primer lugar, gracias Edgar por invitarme. Ahí tuvimos una transmisión, ¿no? Telepática con Edgar, porque yo lo llamé para preguntarle algo y me dice, yo justo te quería llamar para invitarte a esta sesión. Realmente ya había leído la guía el draft de la guía del PMBOK y me pareció, bueno, todo lo que vengo comentando me pareció súper interesante, así que esta invitación me gustó sumarme. Realmente además aprendí mucho de mis colegas, de mis compañeros y también de todos los comentarios que han hecho, algunos los alcancé a leer, otros no. Y bueno, justamente esto, ¿no? Entre todos juntos aprendemos y desarrollamos la dirección de proyectos, es una maravilla. Así que muchas gracias a todos y bueno, y nos seguimos viendo. Mierda, tanto. Pero que son, porque esa vienen como por espesor Es interno. un... No, mi querida Catherine, ¿algo para despedirte ya? Bueno, Edgar, de repente, ahora que también prende la cámara Fede, nos tomamos una fotito todos. Agradecerte en realidad, muchísimas gracias. Gracias por escribirme, gracias también por tenerme paciencia en la respuesta. Por ahí creo que tuve un percance, no podía responder, pero aquí estamos. Qué bonito compartir con Ceci, con Fede, contigo, información tan valiosa y tan como se dice, fuera de las fronteras, porque creo que ahí está lo interesante en poder compartir de distintas perspectivas. Muchas gracias por los aportes de cada uno de ustedes. Creo que la charla es valiosa cuando vienen de distintas personas con distintos puntos de vista. Así que muy, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Fantástico, Catherine. Y mientras Fede nos da su mensaje de salida, los que deseen encender las cámaras lo hacen y les vamos a tomar un super Ujú. picture. Sí, de pronto para que nuestros amigos de los capítulos puedan decir, oigan, hubo tanta gente acá, tanto profesional que está en la onda de compartir eso. Fede, Gracias, totales, diría Cerati. Creo que gracias, totales, a todos, de verdad. Muy lindo compartir. Agradecido y honrado, de verdad. Foto, foto, foto. listo. Estamos Otro, por la pero siguiente foto. Ya tomé la primera foto del primer grupo de pantallazo. Ahora va en el Buenísimo. segundo. Va por el ok, segundo. ok. Sí, 3, 2, 1. La segunda pantalla, fantástico. Y ahora va por la tercera pantalla. Ya vamos, 3, 2,
No, me encanta Maximiliano que sales con tu bebé ahí. Esto es un ticket de 2 por 1. Es espectacular eso. ¿Sí? A Ok, ver, mis amigos, un placer. ya. Síganos en redes. Los códigos del PDU se van a cargar directamente al código que ustedes pusieron en la inscripción. Ok, esa parte es importantísima. ¿Sí? Les dejamos un abrazo y éxitos en el resto de su semana. Bye. Oh. Ujú.